educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto que estén aquí presentes. Mi nombre es Cecilia Tenorio Pereira. Soy especialista de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación. Esta es mi seña, C, T. Y el día de hoy estamos aquí presentes para poder darles la bienvenida al webinar Experiencias Educativas para jóvenes y adultos sordos o con discapacidad auditiva. El día de hoy, además, contaremos con la interpretación en lengua de señas peruana de Ricardo Cantuarias. Nos está acompañando. Al costado hay una imagen donde podemos observarlo. También les recordamos que durante todo el webinar pueden escribir sus preguntas o comentarios en el chat de este webinar y nosotros y un equipo de la DEVA va a responder a medida que van haciendo sus consultas. A continuación, vamos a iniciar con las palabras del señor Luis Alberto Vázquez Quispe, director de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación. Bienvenida, director. Gracias, Ceci. Buenas tardes a todos y a todas. Sean todos bienvenidos. Para mí es un gusto dar inicio a este webinar que se ha organizado en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas, ¿no? Y como nosotros como Dirección de Educación Básica Alternativa, ya desde el servicio que estamos brindando desde el año pasado, estamos comprometidos para asegurar el acceso, la permanencia y la culminación de la educación básica de los jóvenes sordos, jóvenes, jóvenes y adultos, ¿no? Incluidas las personas sordas o con discapacidad auditiva, quienes tienen la misma oportunidad de desarrollar sus competencias como apoyos educativos para superar las barreras de comunicación y aprendizaje. Agradezco infinitamente a Juan Villamonte y a Vanessa García, quienes nos compartirán sus experiencias en esta semana, ¿no? Y también dejo a Cecilia para que continúe con la presentación de cada uno de ellos. Gracias. Agradecemos las palabras del director de la Dirección de Educación Básica Alternativa, el señor Luis Alberto Vázquez Quispe, y comentarles que el objetivo de este webinar es reflexionar a partir de las experiencias educativas la superación de las barreras de aprendizaje que enfrentan las personas sordas o con discapacidad auditiva en nuestro país. A continuación, le pediré a que Juan Villamonte y Vanessa García, ponentes de este webinar, puedan prender sus cámaras para saludar y hacer su presentación personal. Empezaremos con Juan Villamonte. Adelante. Hola a todos, yo soy una persona sorda, esta es mi seña, mi nombre es Juan Villamonte. Yo tengo familia sorda igualmente. Yo soy docente, yo enseño la lengua de señas, la LSP. Igualmente, yo soy socio fundador de un grupo que se llama AIYU, LSP, de intérpretes. Igualmente, yo soy miembro de un grupo de señas gramaticales de la Universidad Católica. De igual manera, yo soy miembro de un grupo de la Universidad Southern of Maine de Estados Unidos. Y se encarga de hacer investigaciones con respecto a la lengua de señas peruana. Y bueno, esa es mi presentación personal. Luego vamos a conocer un poquito más de lo que voy a hablar hoy día. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Vanessa. Yo soy una persona sorda, soy modelo lingüístico. Tengo ya experiencia y les mando un gran saludo. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre las barreras educativas, todo lo que pasa en las personas sordas y también cómo se puede superar dentro de las instituciones educativas a través de la lengua de señas. Yo también trabajo como modelo lingüístico en la Dirección Básica Alternativa. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Juan y Vanessa por sus presentaciones. Comentarles que cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para su exposición. 5 minutos antes de que acabe el tiempo, le avisaremos a través de una imagen de un reloj de arena y cuando termine el tiempo, prenderé mi cámara. Primero vamos a empezar con Juan y luego con Vanessa. Adelante, Juan, con tu exposición. Muchas gracias, Cecilia Tenorio, por la invitación. Muchas gracias igualmente a la Dirección de Educación Básica Alternativa, al equipo, por haber pensado en mí como ponente. Muchas gracias. Y también al Ministerio de Educación. Bueno, me gustaría primero comentar mi experiencia de vida, cómo ha sido mi experiencia. Recuerdan que yo les comenté que tengo familiares sordos en mi presentación. Bien, mi papá, mi mamá son sordos. De igual manera, mis hermanos, tengo 6 hermanos, de los cuales 3 son sordos, y yo soy la persona del medio. Y los otros tres hermanos son oyentes. Entonces, con mi familia desde siempre hemos conversado en lengua de señas, siempre hemos tenido esa interacción, por ello eso me hace sentir muy feliz, la conversación en señas, la comunicación con mis padres. Y todos nos entendemos, pero yo también tengo alguna familia, algunos familiares de parte de mamá, ¿no? Por ejemplo, sus hermanos, o también de parte de mi papá también, que son algunos son personas sordas, ¿no? A veces no puedo ver a todos porque viven lejos, pero yo tengo, por ejemplo, un tío que no he visto por mucho tiempo, pero también es una persona sorda. Entonces sí, tengo muchos familiares sordos. Y bueno, ahora mi hermana mayor también es sorda. Ella también tiene 3 hijos y también los 3 son sordos. Entonces significa que hay una generación de familia sorda por mi parte y eso me hace sentir muy feliz, ¿no? Y no hay que sentir lástima, pensar, oh, pero qué pena, todos son sordos. No, al contrario, eso a mí me llena de mucha felicidad porque puedo comunicarme perfectamente con toda mi familia. Bien, ahora, cuando yo fui creciendo, más o menos a los 3 años, mi mamá, ella, bueno, me animaba, mamá, escucha un poco, me decía, no, colegio de sordo no, mejor un colegio de oyentes. Entonces, yo ahí ingresé a inicial en un colegio de oyentes y ahí fue muy complicado, fue difícil para mí, porque era como un choque cultural por las diferencias que habían entre las personas oyentes que hablaban, los niños jugaban, levantaban las manos, conversaban, también la docente hacía dinámicas, pero todo era a través del español hablado, entonces yo tenía dificultades para entender. Dice, no, a mí no me gusta, yo quiero estar en mi casa y lloraba bastante por eso, porque no entendía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. O me decían, no, mira, malcriado, hace esto, el otro, es travieso, pero es que yo no entendía tampoco lo que pasaba. Y yo quería conversar, comunicarme con ellos, pero como no entendía, yo hacía unas rabietas, no era un problema que pasaba, ¿no? Porque bueno, yo no podía comunicarme, ¿no? Y eso es lo que sucedía. A veces yo pensaban que yo tenía un problema cognitivo, algún tema de problema mental, pero no era así, sino que como no podía comunicarme, las personas de la comunidad educativa no me entendían. Luego, cuando llegué a primero, también hubo más dificultades. Cuando todos estaban sentados en el aula, a veces el docente hablaba y yo no entendía lo que decía. Toda la información que el profesor comentaba se me iba. Yo me sentía un poco aburrido, no podía comprender lo que decía, pero en clase yo sí observaba. Yo observaba a las personas oyentes que participaban, que levantaban la mano y hablaban. Y veía a todos mis compañeros, pero yo no lo podía hacer. Y no había intérprete en ese momento tampoco, no había intérprete de lengua de señas. Estaba yo solo
Sí, trataba de observar, pero no entendía nada de lo que decía. Y era muy, muy difícil por eso. En segundo, en tercero, en cuarto, también se seguían esas frustraciones de no poder comprender. Iban al colegio y me decían que tenía que practicar, me decían siempre que vaya al colegio, pero había muchas cosas que yo no entendía durante las clases. Eso me causaba mucha frustración. Pasa el tiempo. ¿Y cómo fue cuando yo continué con mis estudios? Porque como les comenté hace ese momento era muy complicado las clases, los temas de matemática, por ejemplo, la suma, la resta, multiplicación, yo no podía comprender porque no se me explicaba, no entendía lo que se estaba comentando. Entonces yo, bueno, no sacaba muy buenas notas. En enero, en febrero y en marzo, cuando estaba de vacaciones, yo también iba al colegio porque tenía pues que recuperar, porque no sacaba buenas notas en mis clases y así fui creciendo. Cuando llego a la secundaria fue igual. Sentía ese sufrimiento, esa frustración de no poder entender las clases. ¿Cómo eran los exámenes? Lo que hacía en los exámenes, yo trataba de estudiar, de recordar todo, trataba de memorizar, pero yo no entendía el significado. Simplemente trataba recordar de recordar y respondía porque, bueno, asociaba, pero realmente no llegaba a comprender lo que se estaba enseñando, ¿no? Eso era en enero, febrero, marzo, cuando iba a clases, bueno, era vacaciones, pero tenía que ir. Y eso fue complicado, hubo bastante sufrimiento en realidad, porque no había un intérprete que pueda acompañar, no sabía mucho español, y esas eran las barreras fuertes que pasaba yo en mi caso, y sentía también un poco de discriminación. Y bueno, después de ello, si bien es cierto, hubo complicaciones en el colegio, luego yo siempre con mi familia en casa conversaba en señas y me hacía sentir muy bien esa comunicación en señas. También me iba a la iglesia los domingos, a la iglesia de Fata, siempre iba, todos los domingos, y ahí también era diferente. También era muy distinto, ¿no? En mi casa, por ejemplo, hablábamos la LSP, pero igual en EFATA, a pesar de que las señas eran diferentes, fui aprendiendo a comunicarme con ellos. Pero siempre la comunicación en señas con mis amigos sordos, con otras personas que conocía, me hacía sentir muy bien y me permitía también conocer muchas cosas, entender la información. Ya en el colegio me sentía también, me sentía un poco discriminado. Y bueno, así termino yo la secundaria. Y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a ser de mi futuro? Porque ya terminé el colegio, ya tenía 17 años. Justo en la iglesia de Fata había un misionero. Llegó al Perú y él me decía, oye, pero vamos, ¿por qué no vamos a estudiar a la Universidad de Estados Unidos? Sí, puedes sí, si te gusta. Y yo decía, no. No, va a ser complicado, pero puedas estudiar. Y yo pensé que iba a ser igual. Allá enseñanzas en lengua de señas, que una vez que llego, me comencé a encontrar con diferentes personas sordas y todo era diferente, muy distinto a la realidad. Igualmente saber de que allá la lengua de señas es diferente, se usa la lengua de señas americana y comencé a aprender de ellos, a preguntar y de esa manera ingresé a clases. Una vez que entré a clases, el docente era sordo y eso me sorprendió mucho, ¿no? Que el docente sea sordo y pueda comunicarse también conmigo. Fue la primera vez que yo había visto a un docente sordo, cómo se expresaba en señas, en ASL, y cómo explicaba, inclusive hacía gestos muy rápido, las señas también eran muy rápido y trataba de entender. Y eso fue un cambio también para mí.
las clases también, la forma en que les enseñaba, más o menos en 2 meses, comencé ya a adecuarme a la lengua de señas americana, comencé a entender a la perfección las clases, cuando el docente explicaba o enseñaba algo, yo ya llegaba a entender. Y recuerdo que levanté por primera vez, levanté la mano para participar en la universidad. Y yo siempre me acordaba en el colegio que no levantaba mi mano porque no entendía lo que estaba sucediendo. Nunca lo había hecho y la primera vez que lo hice fue en la universidad. Recuerdo que levanté la mano, pregunté, me respondieron y solamente ese hecho de haber levantado la mano para participar fue una experiencia que siempre voy a recordar, nunca lo voy a olvidar hasta el día de hoy, porque ha sido muy distinto el contraste. Y bueno, igualmente habían otros docentes que eran muy hábiles con la lengua de señas y realmente veía que era un docente oyente, pero igualmente era muy hábil explicando en lengua de señas. Y así, bueno, pasa el tiempo, sí, seguí aprendiendo. Luego también tuve que aprender a escribir en inglés, ¿no? Me enseñaron, se me preguntaba algunas palabras, también con las señas me ayudaba mucho para poder aprender y así fui descubriendo y fui mejorando el aprendizaje que tenía también en el idioma. Pero, ¿saben que ASL en 2 meses tuve que aprender muy rápido? ¿No? Pero porque yo de alguna forma comprendía su cultura y su idioma. Pero en el caso del inglés, como lengua oral, sí fue difícil, tardé muchos años, como 3 años, en poder entender lo que leía. Pero lo que más me ayudaba era la ASL, la lengua de señas americana. Ahora sí puedo escribir regularmente en inglés, he mejorado bastante. Y bueno, ese ha sido como he ido avanzando. Y así pasó el tiempo, después de 5 años terminé la universidad, ¿no? Recibí mi bachillerato y luego regresé aquí al Perú, donde yo dije, bueno, ya he aprendido todo, voy a contactar con más personas sordas y conversar en lengua de señas, enseñarle todo lo que aprendí también ahí. Pero en tema de español, también veía que cómo era en el Perú, por ejemplo, en el diccionario en tema del inglés, traducir las palabras de inglés a español, a veces tenía que investigar y a veces el tiempo demoraba. También fue 2 años donde también comencé a aprender nuevamente el español, ¿no? Porque ya tenía esa costumbre. Pero igualmente las señas me ayudaban mucho a poder comprender. Entonces, de una forma, mi cuarto idioma, por así decirlo, fue el español. Creo que ya se está acabando el tiempo, disculpen, no había visto la señal. Sí, porque se ve como negro una pantalla. Bien, muchas gracias. Quedan 3 minutos. Entonces, continúo. Empecé a aprender el español y después ya pude enseñar aquí en el Perú a niños. Pude enseñarles, veía que también faltaban algunas cosas. Y yo veo ahora el Perú que hay más intérpretes de lengua de señas, ¿no? Cuando antes no había ninguno. Entonces vemos que sí ha habido a un avance. Aún faltan más cosas, sí, pero yo puedo ver y puedo reflexionar, ¿no? Yo mismo he reflexionado y justamente en esta organización que les comentaba, AIYU, también he visto, y por mi parte también hemos crecido, ¿no? En asociaciones también de intérpretes, sordos, oyentes, también donde ahora en Núcleo Somos, donde ahora pertenezco, justamente el objetivo es poder alentar siempre a que los intérpretes de lengua de señas pues tengan una calidad interpretativa al momento de dar el servicio a la comunidad sorda, porque ese es el objetivo, seguir animando para que esos intérpretes den accesibilidad a personas sordas en el ámbito educativo y en diferentes ámbitos como en la salud también, que puedan haber intérpretes que ayuden a las personas sordas.
El trabajo sí es cansado y también porque siempre el intérprete es sordo y oyente, también es importante ese trabajo. A veces piensan que solamente los intérpretes son sordos y oyentes, pero también pueden haber intérpretes sordos. Justamente yo ahora estoy estudiando en la universidad Southern of Maine, estoy estudiando la carrera de interpretación. Yo como persona sorda también quiero interpretar, porque es necesario acá en el Perú también que hayan personas intérpretes sordas que también den un buen servicio, una buena labor, y para que más personas sordas puedan también incluso formar también un grupo donde, con el objetivo de que haya mucha más participación y este grupo sea cada vez más grande. Y es muy interesante, en realidad. Entonces, los intérpretes sordos ahora también pueden ingresar a trabajar, ¿no? Pero siempre se debe trabajar con un equipo. Una persona oyente, un intérprete y una persona sorda hacen un buen equipo. Y acá yo también en Brasil me encuentro ahora, he aprendido y he descubierto muchas cosas con respecto a la interpretación y digo, ay, acá en el Perú falta esto, falta aquello. Me he dado cuenta de algunas cosas que faltan también aquí. Es el trabajo que se tiene que hacer con la persona sorda. Yo veo en Brasil cómo se trabaja en conjunto y eso es lo que me gustaría más adelante, pues compartir eso en Perú. Y bueno, eso es lo que puedo comentar acerca de mi experiencia. Espero que hayan podido ver que si bien es cierto hay barreras, luego estas barreras pues han sido resueltas porque ha habido un cambio muy grande, ¿no? En mi historia. Muchas gracias a todos. He terminado de compartir mi historia. Muchas gracias, Juan, por tu exposición y por compartir tu historia de vida, realmente impresionante. Ahora adelante vamos a comentar un poco más. Y ahora vamos a continuar con Vanessa García, quien también nos va a presentar su historia de vida. Adelante. Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes y también con Juan, que nos ha comentado sobre sus barreras y cómo ha podido superarlas. En mi caso, yo nací en Lima. Mi familia es oyente, todos son oyentes y yo soy la única persona sorda miembro de mi familia. Recuerdo que mi abuelita, ¿no? Estuvo grave y mi mamá tuvo una impresión muy fuerte y por algunos sucesos que pasaron, cuando recuerdo, me hablaron cuando era muy pequeña, mi mamá estaba en Lima y mi familia vivía en Barranca, y ellos estaban ahí. Entonces fueron a visitar, recuerdo cuando tenía yo 2 años. Y cuando yo nací, se dieron cuenta de que cuando ellos me hablaban, yo no respondía, ¿no? Y me llevaron urgente a Lima. Y ahí hicieron también una audiometría y dijeron que yo era sorda, hubo algunas dificultades para aceptarlo, fue complicado para mi familia. También tenía un poco de miedo, mi papá decía, no, pero ¿cómo va a ser sorda? ¿Cómo que va a pasar? ¿No? Porque antes había muchos prejuicios con las personas sordas, ¿no? Ahora ya no tanto, pero antes pasaba mucho eso, más que ahora. Y bueno, yo siempre he recibido pues el apoyo, ¿no? Yo siento que en realidad Dios sabe cuando un miembro es sordo, hay que buscar siempre la forma de comunicarse con él. Y la preocupación es normal, ¿no? Que al momento de tener un hijo sordo, porque obviamente toda mi familia ha sido oyente y esto ha sido para ellos algo complicado de entender. Igual mis hermanas siempre me ayudaron con la oralización. Mi mamá no aceptaba, por ejemplo, la lengua de señas porque ella consideraba de que era una lengua como un animal, como un mono. Entonces no deseaba que yo aprenda la lengua de señas, entonces mi instrucción fue con la oralización. Me llevó a un colegio en Magdalena y ahí aprendí a oralizar y un poquito de señas, pero mucho más era el enfoque de aprender a oralizar. Entonces siempre debía de oralizar eso. Recuerdo que empecé desde los 5 años, practicaba la oralización, era complicado porque tenía que percibir, tenía que prestar mucha atención y siempre me decían que las señas no las podía usar. Recuerdo que yo tenía un libro de señas que me regaló por mi cumpleaños, me regalaron y justo yo cuando abrí
Ay, mira, vi las señas y comenzó una discusión en casa, recuerdo, no, pero las señas no, tiene que oralizar. Bueno, luego en primaria estuve en otro colegio donde igualmente era oralista. Bien, se usaban muy pocas señas, igualmente seguía oralizando, porque mi mamá quería que yo oralizara. Y así fue creciendo con esas frustraciones. No podía comunicarme muy bien, a veces mi familia conversaban entre ellos y yo los observaba, pero no sabía qué estaban diciendo. Y eso me hacía sentir un poco mal. A los 7 años, recuerdo, veía a mi familia que estaban hablando y bueno, yo trataba, pero a veces cuando todos hablan en conjunto, en simultáneo, era difícil para mí entender todo lo que estaba pasando. A veces yo le preguntaba a mi mamá, discúlpame, yo no escucho. Es como si dijera, no, es como que mi oído está más logrado. Y me hacía sentir mal porque yo decía, ¿por qué los oyentes pues hablan y yo no puedo entender nada? Fui creciendo, terminé la primaria y luego pues ya siempre cuando estaba con mi familia ellos hablaban, pero cuando estaba fuera usaba la lengua de señas. En secundaria también mi mamá quiso que yo vaya a un colegio también inclusivo. Yo ya sabía, ¿no? Muchas cosas, pero igualmente quería que estudie en un colegio particular, ¿no? No del estado. Entonces me llevó a un colegio para oyentes. Y ahí fue, cuando recuerdo ingresé, yo estaba callada, todos eran oyentes, todos hablaban y yo me sentí frustrada, no podía comunicarme. Yo inicié y yo a los 15 y luego no pude, no quería continuar porque no había intérprete, porque algunos me decían, mira, una persona sordomuda y no me gustaba. Mi mamá me decía, pero ¿por qué? Es que siento que se burlan de mí, no me gusta estar ahí. O puedes decirle al director también que respete, que me apoye, reconozca que soy una persona sorda. Y con temas de escritura también fue complicada. Yo amaba mucho, recuerdo la geografía, las matemáticas, yo, a diferencia de Juan, a mí no me gusta, pero a mí me apoyó mucho, si bien es cierto, Claudia, una persona que me ayudó mucho en secundaria, y así de segundo, tercero, cuarto, quinto, mis amigos también oyentes me ayudaban, yo iba a sus casas también a veces, pero igual era difícil para mí conversar con ellos. Pero hubo muchos oyentes que me ayudaron también para poder aprender. Cuando ya terminé quinto de secundaria, si bien es cierto, hubieron muchas barreras, muchas frustraciones, también incluso con mi familia que quiso que yo oralice. Y bueno, y todo eso para mí ha sido muy frustrante durante mi vida. Luego ingresé a la Unión Bíblica porque yo me gustaba mucho la tecnología, tenía ese objetivo. Y ahí me enseñaron algunas palabras, comencé a usar más la lengua de señas. También llegaba a entender claro por qué todo era a través de la lengua de señas. Y me daba cuenta que las palabras son más complicadas de lo que parecían y que tenía que practicar, tenía que seguir estudiando. Y hasta el día de hoy ya soy ahora modelo lingüístico y yo pues siempre voy a agradecer, ¿no? Siempre al equipo de trabajo, Ernesto, ¿no? Diferentes personas que se encuentran en Brasil, porque cuando yo fui a una capacitación, cuando hablaban de temas educativos, yo me quedé impresionada de muchas cosas. Igual, inclusive, cómo es la educación del sordo, también en Chile aprendí mucho y me di cuenta de la realidad que hay aquí en Perú y de las dificultades y también cosas que faltan hacer más aquí en Perú, inclusive sobre la accesibilidad para personas sordas dentro de la educación superior, que también falta aquí en Perú. Entonces, actualmente sigo trabajando y ahora estoy estudiando tecnología y en compañía de un intérprete que me permite entender la información dentro de clases, ¿no? Y eso es lo que puedo comentar de mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu exposición y por compartir con todos nosotros tu historia de cómo también has podido estudiar a pesar de las dificultades y barreras que has podido encontrar a lo largo de tu trayectoria educativa. Voy a ahora pedirles a los dos, a Juan y a Vanessa,
que puedan prender sus cámaras para hacerles una pregunta. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. En su experiencia personal, ¿cuál sería su recomendación y reflexión final para mejorar la educación de los jóvenes y adultos sordos? Ok, mi recomendación al respecto es, si bien es cierto, yo, como en mi caso, he tenido muchas barreras educativas porque no comprendía la información, ¿no es cierto? Y pasa el día de hoy también, pasan estas barreras, ocurren estas barreras. Entonces, mi experiencia, así como yo he podido sentir muchas cosas, muchas frustraciones, yo lo que considero es que, si bien es cierto, faltan intérpretes, igualmente, Ministerio de Educación también es importante en tema de inclusión, ¿no? Que está muy bien que haya inclusión, pero es importante pensar, de acuerdo a mi experiencia, que cómo podríamos hacer, qué recomendación podría dar, ¿no? Un objetivo que yo tengo muy grande con respecto a la inclusión es que el docente sepa señas, sea hábil en la lengua de señas. En segundo lugar, inclusive el docente podría ser una persona sorda también, porque yo la primera vez, como les comentaba, cuando vi en la universidad a una persona sorda que me enseñaba, para mí fue impactante. Ver a una persona sorda expresando todo en lengua de señas me hizo abrir mucho la mente. Entonces, eso es un sentimiento de representación con la persona que me está enseñando. Sentía que se adecuaba perfectamente a mí y usaba pues la lengua de señas. En ese caso era, bueno, ASL en ese momento, pero me permitía entender muchas cosas. Podía comprender todo lo que decía y entender rápidamente toda la información. El docente era oyente, ¿no? También, pero era muy hábil en la lengua de señas. Eso pasaba en la universidad, no solo docente sordo, también un oyente. Entonces, algunas veces también, por ejemplo, hay personas oyentes bien, pero también puede haber un intérprete que sea también hábil, que pueda transmitir la información y que pueda haber esa preparación, ese estudio, que esté certificado, que también en otros países ya existe, ¿no? Una educación superior también para intérpretes. Entonces es diferente. Entonces siempre debe haber un docente sordo, un docente oyente que sepa señas y un intérprete hábil. Estos tres factores creo que es importante para hablar de inclusión dentro del sector educativo. Eso es lo que siento que hace que realmente aprendan y se genere la comprensión con los estudiantes y también puedan aprender a escribir, sea español, inglés. Acá en Perú veo que todavía es un poco complicado, falta que haya más orden. Por eso mi recomendación va al respecto. Primero es muy importante la persona sorda que aprenda la lengua de señas muy bien, porque es su idioma, la LSP es su idioma. Y en segundo lugar, que pueda buscar un docente sordo y también un docente oyente que conozca la lengua de señas. Sí, hay docentes, pero saben poquitas señas, pero la idea es que para ayudar realmente al sordo sea un docente que conozca por completo este idioma. Y tercero, un intérprete también que sea muy hábil con la lengua de señas y que haya estudiado y se haya preparado también para dar este servicio. Creo que con estos tres agentes la educación va a ser realmente de calidad. Y esperemos que pase ello, ¿no? Cuando hablamos a veces de inclusión, decimos, pero mira, falta esto, falta esto. Hablamos a veces de una inclusión que no se da. Para que haya una verdadera inclusión, considero de que debe de haber una buena enseñanza, un buen aprendizaje en los estudiantes, que aprendan a leer, que aprendan a escribir y que genere pues una comprensión de todo lo que está estudiando. De esa manera se ve un avance. Yo ahora, por ejemplo, yo conozco cuatro idiomas, ¿no? El LSP, lengua de señas peruana; en segundo lugar, ASL, lengua de señas americana, ¿no? Eso me ayudó también el inglés como tercer idioma, el inglés escrito. Y finalmente, cuando llegué a Perú, como les comenté en mi historia, el español, ¿no? Entonces son los cuatro lenguas que conozco.
Entonces, wow, es algo que me ha hecho a mí comprender. Y ahora actualmente estoy aprendiendo portugués también. Y también libras, ¿no? Que son las lenguas de señas brasileras. Entonces, esos dos idiomas que se están sumando bueno, a mi repertorio de idiomas que conozco, hacen que se vuelva cada vez más difícil, ¿no? Son 6 idiomas ahora. Entonces, dice, ¿tú sabes 6 idiomas? Sí, yo sé, pero yo sé que en el Perú también debe de conocer cada vez más otras lenguas, de que hayan más interés. Inclusive para hablar de inclusión de verdad es importante que se comparta esta información, ¿no? Muy valiosa. Bueno, eso, muchas gracias. Juan, muchas gracias por las reflexiones y recomendaciones finales de tu presentación. Ahora vamos a pasar con las palabras de Vanessa García, quien también va a responder a estas preguntas y va a compartir su opinión. Gracias. Vanessa, adelante. Muy interesante lo que comenta Juan, es cierto, me ha hecho pensar y mi recomendación también es igual, ¿no? Recuerdo mi experiencia, yo he podido observar la situación de la educación en el Perú. Es complicada, porque hay muchos estudiantes sordos también que yo he observado, incluso algunos se contactan conmigo y me comentan justamente las dificultades que tienen. Entonces, yo considero que debe haber una preparación previa con respecto a la lengua de señas, como comentaba Juan sobre la inclusión, que conozcan la gramática de la lengua de señas y que puedan ser capaces de comunicarse en lengua de señas. Y ese es el objetivo de los SEBAS, que puedan dar esta información y que los sordos conozcan bien la lengua de señas, ¿no? Y hay dos actores muy importantes, está el modelo y está el intérprete, quienes forman parte de la educación del sordo. Y es cierto, sería bueno también que haya un docente sordo y que se pueda poco a poco avanzar, ¿no? Pero la lengua de señas es lo que permite al sordo aprender dentro de clases porque eso hace que se pueda interactuar mucho mejor, pero es muy importante una preparación siempre previa, ¿no? Porque siempre en las clases surgen conceptos nuevos, ideas que hay que coordinar para hablar justamente de una buena enseñanza inclusiva, para que en un futuro esas personas que están estudiando, cuando terminen su secundaria, puedan ingresar a la universidad, seguir practicando y con mucha paciencia, pues lograr tener una educación mejor y superior. ¿Podría agregar algo más? Pregunta Juan. Sí, claro, adelante. Sí, recuerdan que antes yo les comenté que mi familia era sorda. Bien, eso significa que al momento de nacer, ¿no? Mi papá y mamá eran sordos, tenía también hermanos, tíos que eran sordos, entonces eso hizo que, bueno, yo desarrolle mi idioma de manera fácil y rápida. Ahora, yo pienso, aquí en el Perú la situación es distinta. ¿Por qué? Porque justo como comenta Vanessa, ¿no? Toda mi familia es oyente y yo soy la única persona sorda. En esa situación es muy diferente, es muy difícil la comunicación, no nos comunicamos. También porque a veces se da ese fenómeno, ¿no? De la privación lingüística que hace que el sordo no se comunique absolutamente nada con su familia oyente. Entonces, cuando ¿no? se tiene un niño sordo, también es importante, primero aceptación, aceptar a este nuevo miembro que es sordo y luego aprender la lengua de señas, ayudar al niño. De esa manera va a aprender rápidamente y va a hacer trabajar su mente y va a adquirir rápidamente la lengua. Porque si no se comunican con él, va a crecer como con una venda en los ojos y va a demorar luego en aprender otros temas. Eso tiene un nombre, ¿no? Que es justamente la estimulación temprana, que es muy importante, muy importante, que se inicia a temprana edad esta enseñanza de la lengua de señas. También me gustaría agradecer, ¿no? a Minedu, ¿no? Que se aprobó, recuerdo, hace 5 años, más o menos, el perfil del modelo lingüístico, y me gustaría que se siga difundiendo más y que se pueda seguir ayudando a los estudiantes sordos, que se conozca mucho de este tema,
No, eso es lo que me quería agregar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Juan y a Vanessa por compartir sus reflexiones, sus experiencias, sus historias de vida. Para nosotros es muy importante poder escucharlos porque ustedes son un ejemplo, ¿no?, de cómo las personas sordas sí pueden crecer a nivel personal, profesional, académicamente, y pueden inspirar a otras personas sordas o con discapacidad auditiva a poder terminar su educación básica y poder también estudiar en la universidad, ¿no? Eh, yo, tomando en cuenta lo que ustedes nos han compartido, quería hacer una breve reflexión sobre lo que se ha conversado, ¿no? Eh, Me ponía a recordar, ¿no?, que en el año 2010 se aprobó la ley de la lengua de señas peruana, la ley 29535, que es resultado de una lucha de la comunidad sorda por el reconocimiento de su lengua de señas, que actualmente es reconocido como una lengua oficial del Estado peruano, ¿no? Y cómo esto ha hecho de que también en el Ministerio de Educación se haya incorporado este reconocimiento del derecho de la lengua de señas peruana en el Decreto Supremo 007-2021 Minedo, que modifica algunos artículos de la Ley General de Educación, específicamente en lo que respecta a la educación inclusiva. Los cambios que esta norma incorpora están relacionados a evidenciar, ¿no?, la necesidad de poder trabajar bajo una forma de trabajo que es el diseño universal para el aprendizaje. Y para poder brindarle las oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, en este caso a las personas sordas, qué importante es contar con apoyos educativos, como son los intérpretes de lengua de señas peruana y los modelos lingüísticos, para poder generar, primero, eliminar las barreras de aprendizaje y participación, y también para garantizar la accesibilidad en la comunicación de los estudiantes sordos o con discapacidad. Tenemos muchos retos. Ya la historia que nos ha compartido Juan y Vanessa nos demuestra las diversas dificultades que las personas sordas enfrentan en sus primeros años de vida, ¿no?, desde la familia. En el caso de Juan fue un poco más sencillo porque toda su familia era sorda, entonces podía tener una comunicación, digamos, muy ágil, ¿no? Muy propia, muy natural. A diferencia de Vanessa, que nació en un contexto familiar de personas oyentes, ¿no? Y cómo cuando entraron a su educación se encontraron con diferentes barreras. Y nos encontramos en una sociedad que está pensada para los oyentes, porque somos mayoría. Y cómo esto puede generar reacciones de diferente índole en las personas oyentes que tienen contacto con las personas sordas. Muchas veces se dan situaciones de discriminación o de bullying por el desconocimiento de las personas oyentes respecto a la discapacidad auditiva. No sé, muchas veces uno quisiera comunicarse, pero no sabe que existen otras formas de comunicación, como la lengua de señas. Existen muchos mitos relacionados a la discapacidad auditiva. Y para poder superar estas barreras educativas, ¿no?, es importante que los docentes también asuman responsabilidad y el compromiso que siempre les caracteriza de poder aprovechar, por ejemplo, los cursos de lengua de señas peruana que actualmente estamos ofreciendo en Perú Educa. Ahorita se está ofreciendo un curso donde las inscripciones todavía están habilitadas, y si tienen alguna dificultad nos pueden escribir en el chat
nos ponen su DNI y su correo electrónico con el que se han inscrito, se han registrado, perdón, en Perú Educa, y los vamos a apoyar para su inscripción, ¿no? También es importante seguir fortaleciendo la lengua de señas peruana, y también las técnicas de interpretación a los intérpretes de lengua de señas peruana y los modelos lingüísticos. Y también incrementar el vocabulario de la lengua de señas peruana, porque está en un proceso de construcción. Si tenemos todos estos elementos, como bien decía Juan, el apoyo, ¿no?, de también de un intérprete, de un modelo lingüístico, de docentes, si son oyentes que manejen la lengua de señas peruana, y si son sordos, pues va a ser la comunicación y la enseñanza mucho más fácil. Vamos a asegurar realmente aulas inclusivas, donde tanto los oyentes y los sordos van a poder comunicarse con naturalidad. Yo quisiera también tomar en cuenta estas reflexiones, porque actualmente en nuestro país el 76% de las personas con discapacidad auditiva en el Perú, según el Censo Educativo 2022, no ha culminado la educación básica en nuestro país. Perdón, es el Censo Nacional de Hogares, el ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares. Según la Encuesta Nacional de Hogares, el 76% no ha terminado su educación básica de las personas sordas. ¿No? Estamos hablando más o menos de 260.000 personas sordas que no han terminado su educación básica, y que representan la población potencial de la modalidad de educación básica alternativa. ¿Qué es la modalidad de educación básica alternativa? Es una modalidad del sistema educativo peruano que brinda servicio educativo a personas de 14 a más años de edad que no accedieron o no terminaron su primaria o secundaria. Aquellas personas que no terminaron su educación pueden hacerlo. No es tarde para aprender, no es tarde para empezar y retomar su educación. Y les pedimos a aquellas personas que conozcan otras personas sordas que no han terminado su educación, que puedan invitarlos a conocer cuáles son los EBAs, que actualmente cuentan con apoyos educativos, tanto de intérpretes de lengua de señas como de modelos lingüísticos. Actualmente la intervención con estos apoyos educativos se está dando en 5 regiones, en Arequipa, Cusco, La Libertad, Lima Metropolitana y Loreto. En total son 12 CEBAs. Nosotros estamos proyectando en la imagen el nombre del CEBA, la dirección y el número de celular para que puedan comunicarse y puedan matricularse aquellas personas sordas que todavía no han terminado su educación básica, ¿no? Terminar la educación básica te da muchas oportunidades. Terminando tu educación básica, tú vas a poder trabajar, vas a poder postular a la universidad, al instituto o a las Fuerzas Armadas. Además de aprender y poder desarrollarte y poder también fortalecer los emprendimientos que cada una de las personas sordas pueda ir desarrollando en su vida personal y profesional. Entonces, agradecemos una vez más a Juan y a Vanessa por compartir sus historias, y animamos a que más personas sordas puedan terminar su educación ahora con apoyos educativos de intérpretes y modelos lingüísticos. Sin más que decir, voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a pedir que, por favor, aquellos que tengan algunas preguntas o dudas a lo largo de este webinar puedan escribir en el chat. Nosotros vamos a responder. Si no es de manera inmediata, vamos a hacerlo terminando el webinar. Y también, para terminar, quisiera pedir que todos los ponentes puedan prender sus cámaras para una foto final. Bien, entonces hacemos la señal de
te quiero, te amo en lengua de señas, que es la seña universal. Ya está. Listo. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto y ya nos veremos en un próximo webinar. Y felicidades a todas las personas sordas por la Semana Internacional de la Persona Sorda que estamos celebrando. Muchas felicitaciones y a seguir difundiendo su cultura. Hasta luego. Perú Educa. Ministerio de Educación.